Esta noche quiero hablarte de la mayor de las decisiones que Jesús tomó. ¿Te diste cuenta que estamos hablando de las decisiones? Y justamente por este tema de los comicios vengo postergando un tema para que nadie lo confunda. Vamos a hablar de las elecciones. Creo que ya comprendieron lo que les dije. Hace 52 años yo elegí a Cristo, porque me di cuenta que Él me eligió a mí. Así que si no estabas enterado, quiero que sepas que Jesús te eligió a vos. Quiero animarte a que vos lo elijas a Él. Qué importante es la elección, porque es lo que encamina las decisiones. Muchas decisiones son difíciles de tomar porque no están precedidas por una elección. Pero cuando has elegido, tus decisiones se encaminan en la misma línea. Pero estoy en deuda, este mensaje no lo voy a predicar ahora. Se da cuenta que se me escapa. Estoy meditando mucho en esa verdad. Y encuentro cuánto habló Jesús de la decisión, por supuesto, pero de la facultad de elegir. ¿Y qué es lo que acompaña el elegir? Así que, del próximo capítulo. Gloria a Dios. Estábamos viendo estos días la vida del apóstol Pablo en la Biblia, pero estábamos viendo en vivo y en directo otras personas que conocemos de aquí, nuestros contemporáneos, ¿verdad? Yo les voy a contar qué fue lo que les explicaba el pastor Marcelo ese día cuando contó de aquel profesor de guitarra que tuve por un día. Por un ratito, me enseñó para toda la vida que yo jamás iba a tocar la guitarra. Era un hombre que había sido cantante, melódico, romántico, en los boliches, en las peñas, en el ámbito del mundo. Trago va y trago viene. Y se convirtió al Señor y su vida cambió. Y él era un apasionado por el Señor. Y era un guitarrista de primera. Él tomaba la guitarra y la hacía hablar. Claro, cuando vos ves a alguien con ese talento, vos querés aprender de él. Y me dijo, vos tenés que hacer así. Pim, 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 pim. Para él era fácil. Yo ni sabía que se llamaba mástil. Es el lugar donde uno pone los dedos. Ni soñar que sabía el nombre de las cuerdas. Él me decía, porque cuando vos agarrás la bordona, en un solo día, en un solo momento, me enseñó que yo nunca iba a tocar la guitarra. Por eso el pastor Marcelo decía, voy a presentarle a los hermanos ejemplos bien visibles, bien notables, bien cercanos, para que no te pase como a mí con el profesor de guitarra. Vamos a hacérselo sencillo para que los hermanos vean ejemplos en personas cercanas, como por ejemplo, estábamos viendo a la hermana Fabiana Llamas. ¿Cuántos hermanos no han conocido personalmente a Fabiana? Así preparamos una próxima visita de Fabiana y que estemos todos, hermanos que no le han conocido. Bueno, ella no se va a ofender si se entera, pero yo le voy a decir que era una india rosarina. Terrible. ¿Qué coñones? Terrible. Pero un espíritu ferviente, dedicado. Esta mañana justo le estaba diciendo a los hermanos, ella no estaba convertida. Es más, años después ella estaba declarándose atea. Hasta que un día el Señor le salió al encuentro. Y chau ateísmo. Pero a los 8 años de su vida, ella tenía una convicción que ella iba a formar un orfanato. Y cuando yo viajaba me decía, pastor, tráigame, a veces me decía, pastor, y me decía, Checo Dañone, tráeme fotos de negritos. Y claro, ahora con un celular vos te haces el disimulado y le sacas foto a cualquiera. Pero en aquel momento sacar una cámara y enfocar a una persona y se te venían encima. ¿Quién eras vos? ¿Qué querías con esa foto? Yo me metí en problemas varias veces.
pero le traía fotos. En ese tiempo fue cuando maduró en ella el llamado. Y la explicación está de eso que ella quería tener en su mano, esas fotos que ella quería ver. La explicación está cuando usted ve fotos actuales de la gente que ella está ganando para Cristo. La única blanquita es ella. Evidentemente estaba siendo llamada, estaba siendo guiada por Dios. El llamado a su vida estaba siendo madurado adentro de ella. Y obedeció ese llamado. Creo que entre todas las cosas que podemos contar de Fabiana, algo tan contundente, que ni siquiera los nativos de Mozambique pueden superar tantas veces 15 episodios de malaria. Con todo lo que eso significa biológicamente, las secuelas que deja, cómo afecta el organismo. Y la última vez, malaria y COVID juntos. El dúo terrible, pero se encontraron con una más terrible que ellos dos. Y Fabiana superó el COVID y la malaria juntos. ¿Tu hermana en Cristo se entregó al Señor en el mismo altar? Entonces, por eso decíamos, vamos a hablar de ejemplos de personas que conocemos, que han vivido lo mismo que Pablo, se han tomado de las fuerzas del Señor. Y este fue el secreto en la vida del apóstol. Sus fuerzas estaban en Cristo. Por eso cuando lees las cartas del apóstol, vas a encontrar que él dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo físicamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando habla de la misión que él está desarrollando, esa misión que les comentaba el domingo pasado, como coach, como entrenador, la palabra moderna, así internacional, es coach. No sé si me sale bien. Pero era un entrenador. Y es sorprendente la cantidad de personas que Pablo entrenó para la obra del Señor. De pronto conocemos los más conocidos como Timoteo, Tito, Filemón. Cuando termina el libro de Romanos, él estaba enviando saludos de los que estaban con él a los que recibían la carta y estaba enviando saludos a los que recibían la carta que habían estado con él. Una cantidad de nombres impresionantes. Un entrenador. Y yo puedo asegurarte que ser un entrenador no es cosa fácil. Te encontrás con que de pronto la gente tiene un ánimo inquebrantable y al otro día están hechos pedazos y los tenés que levantar de vuelta. Y él decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mirá cuál era la misión, formar a Cristo en la vida de los suyos. Y en estos días estaba recordando casos contemporáneos. Uno de ellos, un señor que la mayoría conocen y que no, cuando pasa por el Parque Independencia, y le queda claro, no tengo nada que ver. Yo creo que Jesús limpió a los leprosos y transformó a los canallas, pero por algo se llama ese estadio Marcelo Bielsa. Y me da mucha alegría cuando alguien es reconocido en vida, porque normalmente son reconocidos después que no están. Pero como entrenador, escuchaba un comentarista una vez, un comentarista de deporte, la dedicación que ese hombre tenía. Pero había un dato dando vuelta en mi memoria y hoy Internet te ayuda a encontrarlo. Y busqué el dato y fue cierto que un jugador, pero de primera, un jugador tan reconocido como Martín Palermo, lo incorporó a la selección argentina y en el mismo partido erró 3 penales. Un partido contra Colombia. Los más memoriosos se deben acordar porque eso fue por el año 1999, unos 24 años atrás. Cualquiera lo saca de la cancha, lo manda al banco y se lo devuelve al equipo que lo mandó. Pero un entrenador sabe tolerar los errores de los suyos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los conjuntos de las redes, mis hermanos queridos, son entrenadores. Y el Señor comprende tus lágrimas cuando te afligís por el que parece que venía creciendo y se te quedó. Y tuviste que ir a desenredarlo de las madejas donde se metió y levantarlo de nuevo. Esto es la vida de un entrenador. Y yo te puedo asegurar que llega un momento que tus emociones no dan más.
que tu corazón no da más. Pero ¿y por qué lo seguimos haciendo? Porque tomamos la fuerza del Señor. Jesús fue un entrenador. Y él le ministró a muchos discípulos, pero tuvo 12 a su alrededor, que no eran nenes buenos. Entre esos 12 estaba el que venía viendo cómo lo iba a entregar. Traicionero de pura cepa. Y los otros que no los podía dejar solos porque se peleaban. ¿Se imagina usted a Pedro discutiendo con Juan y Jacobo metido en el medio y cada uno queriendo ser el que mandaba? Y Jesús dice, paren. Así es en el mundo. Pero en el reino de los cielos el más importante no es el que manda, sino el que sirve. ¿Le parece familiar esa palabra? No los podía dejar solos. Pero sacó de ellos los apóstoles. Entonces un entrenador vive cosas muy fuertes y hasta el dolor del que te traiciona. Pablo tiene que decir, Demas me ha desamparado amando más al mundo. Demas era uno de los que estaba con él. Otro que lo vio inmaduro y lo mandó de vuelta a Marcos. En el viaje misionero, Marcos era jovencito, casi un adolescente, y él extrañaba a la mamá. Y Pablo, ¿hasta dónde vamos a ir? Pues yo quiero volver a casa, yo extraño la sopita de mi mamá. Y Pablo dijo, mandalo de vuelta a casa. Pero años después en el ministerio dice, tráiganmelo a Marcos, lo necesito. Porque un entrenador sabe entender las etapas que viven las personas. Todo esto vemos en el apóstol Pablo. Todo esto vemos y decimos, ¿de dónde sacó fuerza? ¿De dónde su constancia? ¿De dónde? Su modelo es Cristo. Así que con esto ya te voy diciendo, ¿sabes cómo vas a superar los momentos difíciles? Mirando a Cristo, mirando a Jesús. En todos los sentidos de la vida, Jesús es nuestro modelo. Amén. Oh, gloria a Dios. Hermanos, le pregunto, ¿qué habría pasado si Adán no hubiera pecado? Si Adán no hubiera traicionado a Dios. Y otros dicen, bueno, está bien, no fue Adán, fue Eva, más o menos lo mismo. Fue Eva la que le obedeció a la serpiente. Adán le obedeció a la esposa. Bueno, no hagamos lío ahí. Eso pasó entre ellos. Muchachos, recuerden que el juicio no cayó hasta que Adán no cayó. Por duro que te sea la situación, mantenete fiel. Cuando Adán desobedeció, cayó el juicio. ¿Qué habría pasado si Adán no hubiera pecado? Vos y yo estaríamos viviendo en una naturaleza diferente. No estaríamos luchando con una naturaleza vendida al pecado. No hubiera hecho falta que Jesús muriera en la cruz. Y si querés tener una idea, ¿cómo sería la humanidad si Adán no hubiera pecado? Todos seríamos como Cristo. Todos seríamos como Jesús. Todos seríamos como Cristo, agradándole a Dios el Padre, porque Dios nos creó para alabanza de su gloria. Así que Dios estaría diciendo de ti, qué alegría me da verte. ¡Qué lindo! Joel, tengo complacencia en ti. ¿Cómo me encanta verte adorando? Estaría diciéndolo de cada uno de nosotros de la misma manera que lo dijo de Jesús. Pero cuando Adán pecó, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la buena noticia. Para esto vino Jesús del cielo, para pagar el precio de nuestra redención. Y el plan de Dios no quedó cancelado. Dios nos creó para que fuésemos como Cristo, y después que el pecado entró y contaminó la humanidad entera, mandó a Cristo para pagar el precio a fin de que recibiéramos a Jesús y fuéramos como Cristo. Y este es el proceso en la vida del creyente, transformados a su imagen y semejanza. Porque mirando el rostro del Señor como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es recuperar lo que se perdió en el Edén. Por la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo.
Así que quiero que te enfoques en eso. No estás descartado, estás incluido en el plan divino y el plan de Dios es hacerte como Jesús. Amén. ¿Están asustados? ¿Están asustados? Esto es la redención, hacerte de nuevo como es Jesús. Aleluya. Y lo que vemos en el ministerio de Pablo, que él descubre y entiende estas tres cosas de las que voy a hablar esta noche, que es de la potencia de Dios. Por eso él le dice a los colosenses, sean fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. Esto que hago de formar en Cristo a todo hombre para que perfeccionarlos en la vida de fe, lo hago en el nombre de Jesús conforme a la potencia de su gloria. ¿Cuál era la fuente de las fuerzas de Pablo? Exactamente la misma fuente que tenés que abrazar vos. No es en fuerzas humanas, es en las fuerzas del Espíritu. Es en el poder de la palabra y es en el poder del Espíritu Santo. Y la revelación que Dios le da a este hombre, y aparece en las epístolas, en las cartas de Pablo. Pablo habla de la potencia del Señor, habla de la presencia del Señor, pero justamente donde más vamos a quedarnos esta noche es hablar de la persona del Señor. ¿Sabía que Dios es una persona? Una persona divina. Claro, no tenemos parámetros en la tierra para entender cómo sería una persona divina, pero lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. Por eso cuando Felipe le dijo, Jesús, enséñanos al Padre, y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se estaba agrandando Jesús o estaba diciendo, abrí los ojos, Felipe? Abrí los ojos. Tenés que abrir los ojos y descubrir que el que te está formando, el que te está sanando, el que te está libertando, el que te está edificando, es la imagen y sustancia del Dios divino. Yo sé que estoy hablando cosas que no son comunes a nuestro diario vocabulario, pero esta fue la mayor decisión en la vida de Jesús. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Sabes a qué se estaba refiriendo? A vivir la instancia de la muerte. Mas no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Así que está claro que fue la decisión firme de Jesús, vivir en la voluntad del Padre, vivir en la voluntad de Dios, vivir en la voluntad del soberano. Te pregunto, ¿cuál ha sido tu decisión? ¿Es la misma? ¿Vivir en la voluntad de Dios? Este es el reino de Dios y su justicia, donde todo lo demás es añadido. Lo central es una vida de relación, de ese vínculo con Dios. Y lo encontramos allí una y otra vez, hablando con el Padre, viviendo esa instancia tan fuerte, orando en Juan capítulo 17, hablando, diciendo, Padre, la obra que me encomendaste, la hice. Le enseñé a estos. Haberle enseñado a esos a los que él se refería no era poca cosa. Eran personas temperamentales y algunos de ellos depresivos y otros mal llevados y algunos incrédulos, los 12. Y Jesús dice, les enseñé tu palabra y ellos la recibieron. ¿Y cómo se alegra Jesús que esos hombres recibieron la palabra? Y destaca algo, ellos han creído que yo vine de ti. Porque algo que defendió Jesús a rajatabla y hasta la muerte, defendió su procedencia. Por eso, cuando lees los evangelios, cuando lees el libro de San Juan, cuando lees las epístolas de Pablo, te vas a dar cuenta que hay algo que queda muy claro, muy pero muy claro, la procedencia de Cristo y su vínculo con Dios el Padre. Y para Pablo era tan claro que todas sus epístolas, un día me llamó la atención leyendo las cartas del apóstol Pablo y las recorría todas. Y en el encabezado de todas las cartas, él habla del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Destacó clarísimo algo que Jesús defendió a rajatabla siempre. Él no era un bicho raro en la tierra. Claro, en la tierra no lo entendían porque él venía del cielo. Entonces, Jesús defendió esa verdad. ¿Y por qué hablar de ello? Porque los que se abrazan al modelo de Cristo tienen las fuerzas de Cristo.
tienen el respaldo del Señor. Jesús dijo, no que dijo voy a estar, sino dijo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Yo veo la necesidad de recorrer nuestro vocabulario cristiano. Nuestro vocabulario cristiano está plagado de expresiones que no son actuales. El Señor dijo, voy a estar. No dijo, estaré, estoy. Tiempo presente. Tiempo presente. Señor, vamos a clamar para que el Señor baje del cielo y te va a tocar el hombre y te va a decir, estoy acá. Estoy acá. Vamos a orar para un derramamiento del Espíritu y el Espíritu te va a tocar el hombro. Hace 2000 años que estoy siendo derramado. ¿No te enteraste? No, nuestro vocabulario, que lo escuchamos y lo utilizamos con una forma genuina, pero nos estamos desintonizando de la verdad. ¿Qué tal si lo llamo mañana para un día de oración fervorosa para que el cielo se abra? Ya los que me han escuchado otras veces ya saben. Si alguien te dice así, decirle con todo el amor porque esa persona está deseando la manifestación del Señor, pero hacerle saber que Jesús ya lo abrió. Ya lo abrió. Y por el hecho que Jesús abrió el cielo, tenemos entrada a la presencia del Padre. Podemos relacionarnos con Dios el Padre. Desde la caída en el Edén hasta la resurrección de Cristo, no teníamos abierta la puerta para entrar a la presencia del Padre. Solamente algunos llamados en forma específica. Pero desde la resurrección de Cristo, ¿sabes quiénes tienen la puerta abierta? Toda la iglesia, todos los creyentes, todos los que le creen, todos. Nadie te convenza que es para algunos privilegiados, es para todos. Dale gloria a Dios. Es para ti también que te cuesta creerlo, es para ti también. Para vos, claro, gloria. Entonces encuentro que entre todas las decisiones que Jesús tomó en su vida, tenía claro, él había elegido vivir en la voluntad del Padre y su elección fue cumplir la voluntad del Padre. Por eso cuando en un momento le dicen, está tu mamá y tus hermanos ahí esperándote, están tus parientes, y Jesús dice, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre que me envió. Qué claro que lo dejó. En Getsemaní está orando. Y dice, Padre, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Mira qué claro estaba. La elección de Cristo, elegir hacer la voluntad del Padre. Cuando trata con la mujer samaritana y los discípulos le traen de comer y dice, está cansado del camino, ¿desde cuándo hace que no come? Come, maestro, come, maestro. Y Jesús le dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben cuál es. ¿Cuál es? Es hacer la voluntad del que me envió. Así que más que la familia, más que la comida y más que la vida misma. Fuerte esa decisión, ¿eh? Qué fuerte. Y entonces Jesús nos dejó muy, pero muy, muy claro ese vínculo de amor con el Padre. Fue el principio de todas las decisiones, fue la decisión principal en la vida de Cristo. Y la misión de su vida fue hacer la voluntad del que lo envió. Él vino para redimir. Claro, no nos es difícil comprender que el Señor vino por amor a los pecadores. Pero voy a decirte algo que tenés que saberlo. Él vino por amor al Padre. Porque el Padre nunca resignó a los pecadores. El Padre quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Y no había otra manera de salvarlos que la venida de Jesús. Jesús vino para que el Padre pudiera recuperar lo que se le había perdido. Vino para pagar el precio. Entonces como que tenemos que entender que la vida no tiene tanto que ver con mirar el pobrecito que sufre, sino la potencia de Dios que puede cubrir el sufrimiento. ¿Entiende? A ver, voy a ejemplificarlo porque esto parece que fuera muy cruel. Ahora, ¿y a usted no le importa mi dolor, pastor?
qué indiferente. No, sí que me importa, y te digo que a veces lloro con la gente. Y a veces no puedo olvidar lo que escuché. Y me queda grabado, y me duele. Pero la pregunta es, ¿de qué te serviría que te abrace y que llore con vos? Y que no te ministre poder para hacerte libre. ¿De qué le serviría a una persona que está prisionera del pecado que le diga, te comprendo, Satanás te ató, te va a llevar al infierno, qué dolor, qué pena? ¿Lo comprendería? Y cualquiera diría, lo comprende, pero lo estoy dejando en la muerte. Entonces, ¿qué es lo que necesita esa persona? ¿Que llore con él o que lo tome y lo liberte? ¿Qué es lo que necesita? Si no comprendo el poder de Dios, si no comprendo el amor de Dios, si no comprendo la gloria del Señor, tal vez sea la persona más comprensiva de la tierra, pero me convertiría simplemente en un mimador y un cómplice del pecador. Pero quiero decirte que Dios te ama y tiene el poder para rescatarte y transformar tu vida y libertarte y romper tus yugos y romper tus ataduras. Estás en pecado, tenés la salida, tenés la salida. No esperes que mime tu pecado. Voy a llamarte a ser libre, voy a llamarte a ser salvo, porque yo sé que el amor de Cristo es así. Él transforma, perdona, liberta. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito el Señor. Me estoy entusiasmando y quiero predicar muchos mensajes juntos. Pero quiero mirar que Jesús dejó en claro, muy en claro, que la divinidad es una persona. Uno escucha cosas que son muy lindas, encantadoras, impactantes. Y lo digo con todo el respeto, que la presencia de Dios no es un extraño magnetismo. Como lo he escuchado muchas veces, ustedes los predicadores tienen un magnetismo. Claro, ¿quién no entiende que es la presencia de Dios que lo está tocando? Creen que es una habilidad del que predica. Creen que es una capacidad de moverte las emociones. No. No es un extraño magnetismo, de ninguna manera. Tampoco la presencia de Dios o el Dios divino tampoco es una influencia impersonal del espacio infinito. El cosmos, el espacio infinito, la divinidad. Cuando yo escucho algo así estoy prestando atención. Y digo, ¿va a decir quién es quién? ¿O va a quedar todo en la gran nebulosa? Hay algunas corrientes que las identificamos como corrientes humanistas ateas. Es la que tratan de hacerle creer a la gente que todo surgió porque surgió. Y la explicación más profunda que tienen es que una molécula en el agua se le ocurrió decidir que tenía la capacidad de ser inteligente y detrás de millones de años se produjo todo lo que se produjo, iniciando la vida de esa molécula. Y yo le pregunto, ¿y quién la creó? Se creó sola. Entonces hace falta más fe para creer eso que para creer que fue la voz de Dios el que dijo, haya vida, sea la luz, se produzcan plantas, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, viene envuelto detrás de palabras como esta, el infinito, el cosmos, el espacio, tan impersonal, que Jesús lo dejó muy claro. Él nunca habló del espacio, del infinito, él dijo, mi Padre. ¿Quién hizo todo? Mi Padre. ¿Quién ama a la gente? Mi Padre. Decilo conmigo, ¿quién es el que salva? Mi Dios. ¿Quién es el que te dio la vida? Mi Dios. ¿Quién es el que me da el aire para respirar cada día? Ese es mi Dios. ¿Quién es el que hace llover sobre justos e injustos? ¿Quién? Ese es mi Dios. No es la casualidad que a las nubes se les ocurrió levantar el agua y tirarla por algún lado. No. Bienaventurado el que centra sus ojos en Dios. Y esto es lo que hizo Jesús. Nos enseñó a centrar los ojos en Dios el Padre.
Entonces, están las corrientes que son ateas y tratan de borrar de tu corazón y de tu mente todo concepto de la divinidad. Y otros casos que hablan de la divinidad, pero como algo impersonal. Y yo quiero decirte, el Dios divino es una persona. Y esto es lo que aprendo de Jesús. El Dios divino no es un objeto. Y cuando comprendo que no es un objeto, tengo que pedirle perdón a cada rato. Porque un objeto yo lo pongo aquí o lo pongo aquí. No es una sustancia que me la traen ahí en una copa, en una taza. Qué rico este mate cocido. Lo saco de aquí, lo pongo aquí. Eso lo haces con un objeto, pero no con un ser vivo. Se te va a ir. Siento ganas de orar, pero espérame, Dios, que estoy ocupado porque la película que estoy viendo está de buena. Cuando uno comprende que trata con una persona divina y que es el creador de todas las cosas, caes en cuenta de algo, qué indiferentes que somos. Qué indiferentes. Hay gente que es más sensible con su mascota que con su creador. No, este perrito mueve la cola de tal manera, no, está buscando este tipo de alimentos. Ya hasta lo leen. Parece que tuviera movimientos digitales el bichito. No, la mascotita me está diciendo esto y lo otro. ¿Saben más de mascotas que del creador? Entonces, lo que veo en Jesús, que Él dejó muy, pero muy en claro, que Dios no es un objeto, Dios es una persona. Yo llevo mi Diosito conmigo a todos lados. No es un Dios de bolsillo. Mi Diosito va conmigo. No es un Dios de bolsillo. Es mejor que vos vayas con Él, ¿verdad? No es el Dios a la carta, donde tomo el menú y elijo cómo lo quiero armar a Dios. Estoy frito si yo lo quiero armar a Dios. Yo tengo que dejar que Dios me arme a mí. ¿Y sabes cómo nos armó Él a nosotros? Conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al ser humano, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Pero quiero esta noche detenerme con ustedes en 3 aspectos que les mencionaba, que fueron los que descubrió Pablo. Y vamos a mirarlo en forma práctica. Porque lo que Jesús dejó bien en claro, y Pablo se dio cuenta de eso. Pablo se dio cuenta de eso. Jesús dejó bien en claro que la divinidad es la persona del Padre. No sé, de pronto le confunde la palabra infinito con la palabra divino. Por muchos años yo lo tenía como sinónimos, hasta que entendí que no son sinónimos. Entendí que a Dios lo infinito le queda chico. ¿Sí puede entender esto? El infinito a Dios le queda chico. Y no es lo infinito lo que creó lo divino, es lo divino lo que creó el infinito. Entonces se nos tienen que acomodar algunas cosas de esta verdad, ¿cierto? Y eso es lo que aprendí de Jesús. Nos habló del Padre como nadie nos habló. Nos enseñó que el Padre está presente, que el Padre nos ama, que el Padre oye nuestra oración. Es más, que el Padre lo envió a Él para abrirnos el camino a su presencia. Oh, glorioso Señor. Repita estas 3 palabras conmigo. Potencia. Así con más garra. Potencia. Potencia. La otra semana le estaba diciendo que algunas cosas las queremos ilustrar con algo que las minimiza. ¿Cuántos tipos de usinas hay en el país? Las hidroeléctricas, las nucleares, las eólicas. ¿Cierto?
¿Qué tal si yo agarro una pila de reloj y digo, así es una usina, una pilita de reloj? Tiene 1,5 volts. ¿Qué energía sale de una usina? Esos cables que vienen por allá arriba, bien alto, intocable. Que a alguien se le ocurrió, y si usted recuerda la historia de Rosario, a alguien se le ocurrió treparse para ir a cortar el cable con una sierra. Encontraron un chicharrón en el suelo. Lo fulminó en el acto. 33.000 voltios. Alguien me habló de algo de 450.000 voltios en las líneas. 500.000. 500.000 voltios. ¿Y me vas a impresionar con una pila de reloj? Esto es lo que te quiero ilustrar esta noche. Cuando hablamos de Dios, estoy diciéndote que Él es más poderoso que la más grande de todas las usinas. Entonces quiero que digas potencia. Es la que existió siempre. Amén. Esa potencia que soltó su palabra y existió la creación. Ese es tu Dios. Potencia. Ahora diga conmigo presencia. Presencia. Y ahora la otra palabra donde nos vamos a meter más a lo profundo. Persona. Una persona. Persona divina. Más adelante vamos a hablar de las cosas que pueden ayudarnos a identificar una persona divina de una persona humana, porque de personas humanas ya sabemos bastante, ¿verdad? Miramos alrededor, recorremos la historia y como que sabemos bastante de personas humanas. Nos miramos en el espejo y ¿qué va a ser? Personas humanas. Pero quiero caminar sobre estas palabras que estamos diciendo. La potencia de Dios. De pronto, lo que más conocemos de Dios es la potencia y la presencia. No sé si la tengo la hermana Forleta por ahí. Bien, vení, porque esta mañana ella nos contó un testimonio que tiene una sola explicación. Lo vamos a abreviar así cortito. Ella se nos mudó, se nos fue a vivir a Fray Luis Beltrán. Ciertamente. Esta fue esta semana. El viernes. Me cayeron unos lagrimones impresionantes cuando leí ese testimonio, pero dije, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Semanas antes habíamos estado con el testimonio del hijo del hermano Cerdá, el pastor que está en Las Breñas. Este joven con la moto se llevó por delante un pozo, no lo vio, se cayó, se partió la cabeza literalmente, 24 puntos le pusieron en la cabeza. Lo levantaron sin esperanza de vida. Lo llevaron al hospital en Granadero Baigorria. Los hermanos pronto dieron aviso a todos los obreros, a través de los grupos, a todo el mundo. El hijo de Ricardo tuvo un accidente, todo el mundo estaba orando. Y una hermana que es hermana natural, hermana física de la hermana Isabel Cusenza, la hermana Zulma, pide oración entre sus amigos, entre otros creyentes. Y allí está la enfermera que atendió a ese joven en el hospital y se da cuenta que lo que la hermana describe es ese muchacho que ella está atendiendo. Y le cuenta, llegó mal, llegó aquí con la cabeza partida sin esperanza de vida. Los doctores que lo atendieron dijeron, bueno, hagamos los protocolos indispensables porque no sabemos si este hombre mañana aparece vivo. Y le cuenta, ¿sabes, Zulmita? Ahí sí, eso dice la grabación, ¿sabes, Zulmita? A la mañana cuando se despertó, increíble, estaba lúcido. Contestó a todas las preguntas que le hicimos. Su papá se vino del Chaco. 1 o 2 días después lo mandaron de alta a la casa. Los hermanos que lo fueron a visitar le vieron la costura, 24 puntos en la cabeza. Dígame si esa no es la potencia del Espíritu de Dios operando, porque aquí tengo un milagro idéntico. Potencia.
Gloria a Dios. Vení, así te ven todos, vení. Vení tranquila que no te vas a caer. Gloria a Dios. Bueno, buenas tardes, bendiciones. El viernes, como 2:30 del mediodía más o menos, estaba allí en mi casa y escucho un ruido, un impacto, pero fuertísimo. Y salí corriendo a la calle y veo a un hombre tirado en el piso y a unos metros una moto, y hice un panorama así rápido y no había nadie más. Entonces corrí hasta donde estaba él, me arrodillé y lo empiezo a llamar, a tocar para ver cómo estaba, para preguntarle cómo estaba, pero el hombre no respiraba. No respiraba y no se movía y no nada. Entonces, Tampoco tenía pulso. No tenía pulso. No tenía nada. Entonces empiezo a orar, a los gritos, a gritarle: ¡ay, Dios mío! En el nombre de Jesús, que ayude a ese hombre, que lo toque. Y bueno, y oraba y de momento lo tocaba y lo hablaba para ver si reaccionaba y nada, y no respiraba. Entonces sigo orando y le digo: Espíritu Santo de Dios, por favor, hace que este hombre respire en el nombre de Jesús. Señor, dale aliento, dale vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y en un momento veo que sale un charco de sangre de su cabeza, pero era un charco de sangre. Y entonces cuando le miro la cabeza, tenía la cabeza abierta y se le veía algo blanco. Entonces le pongo mi mano en la cabeza y le digo: Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que su cabeza está bien, que va a estar bien, que está bien, Señor, en el nombre de Jesús. Y lo llamo y lo muevo y nada. Y sigo orando y clamándole a Dios en el nombre de Jesús que le dé vida. Y el hombre comienza a respirar, pero con muchísima dificultad, como si estaría roncando. Empezó como si se estaría ahogando. ¿Usted sabe lo que es ese ronquido? Así roncan las personas en el instante que están partiendo. En el instante que una persona está muriendo, respira de esa manera. Su respiración es un ronquido. Así que se estaba yendo, esta lo arrebató. Cuando escucho esos ruidos raros, le vuelvo a poner la mano en su pecho y clamándole a Dios que le dé aliento de vida, que al Espíritu Santo de Dios que le dé respiro, que le dé aliento. Y bueno, y empieza a mejorar su respiración y empieza entonces yo lo hablo. Y en un momento le pregunto cómo se llamaba y sin abrir los ojos me decía que no sabía. Y se empezó a quejar. Y entonces le pregunto si le dolía la cabeza y me dice: no, mi pierna, me decía. Entonces le pongo la mano en la pierna y le empiezo a orar y le digo: Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que su pierna está bien, va a estar bien, está bien. Y no era la derecha, era la izquierda. Me dijo: así que bueno, vamos a orar a la izquierda. Así que le oré a la pierna izquierda y declaré que iba a estar bien. Bueno, a todo esto, cuando me doy cuenta había muchísima gente, autos que habían parado, chicos en bicicletas, motos y una criatura, un nenito que estaba en bicicleta que se había parado ahí cerca, me dice: señora, me dice, y ahí es cuando yo reacciono ante toda la situación. Y me dice: el hombre tiene injertada una piedra en la cabeza, me dice. Pero no era la piedra, era el cráneo, se le veía el cráneo, tenía la cabeza abierta y chorreaba sangre. Entonces, bueno, vino la policía, vino la ambulancia. Cuando empiezan a bajar los médicos, los enfermeros de la ambulancia, eran 3, lo empiezan a revisar y yo le digo: revísele la pierna izquierda, le digo, porque se estaba quejando que le dolía mucho. Entonces le cortan todo el pantalón y le empiezan a tocar la pierna y le preguntaban si le dolía y él no le dolía, y le levantaban la pierna, se la flexionaban y no le dolía, y él me decían segundos antes que la pierna de él estaba mal. Y cuando le ven la cabeza, bueno, ahí agarra un handy y llaman al hospital de Baigorria y le dicen: por favor que se preparen con urgencia para una cirugía, porque había un hombre aproximadamente unos 50 y algo de años y que tenía el cráneo abierto. Esas fueron las palabras. Yo estaba ahí a 2 pasos, como estamos, pastor, el cráneo abierto. Y yo dije: ay, Dios mío, no, en el nombre de Jesús va a estar bien. Bueno, se lo llevan. A las 6:30 de la tarde más o menos llamo al Baigorria, pregunto por él.
y me dicen que le habían dado de alta. Y yo le digo, ¿cómo que le dieron de alta? Le grito. No, y me dice, sí señora, le dimos de alta. Me dice José Luis Melgarejo. Sí, le digo, le dimos de alta. No, le digo, pero si él tenía un golpe muy fuerte en la cabeza. Señora, lo revisamos, tenía un golpe en la cabeza, pero lo atendimos y como estaba bien, lo enviamos a su casa. Ay, bueno, le digo yo y le corto. Y el hombre está en su casa, me pude contactar, lo encontré por el Facebook, hablé con 2 hijas de él ayer, hablé con una nieta, hoy me habló la hija, una de las hijas, y me pidió si mañana podía ir a la casa, que él me quería conocer, que quería hablar. Así que bueno, yo le quería contar todo esto, no le comenté nada por mensaje, porque me preguntaban y me preguntaban, pero no, voy. Ahora, te pregunto, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Gracias, gracias. Ahora yo te pregunto, ¿vos la ves volar en el aire a ella? Camina igual que vos. Vive sobre la tierra. Necesita el vehículo para trasladarse porque no vuela todavía. Y a veces tiene sus momentos de angustia y hasta llora. Pero vos le pediste al Señor que use tu vida. Sí, cuando usted oró, cuando los hermanos Gamaliel y el otro hermano, no recuerdo su nombre, que oró por el chico que estaba ahorcado. Martín Manino, sí. Cuando ellos contaron sus testimonios y usted oró, yo levanté mis manos y le dije, Señor, me encantaría y acá estoy para que me uses. No lo esperaba tanto porque yo veía sangre y me desmayaba, pero bueno, fue el Señor. Dígame, ¿esto no es la potencia de Dios? Mire, lo tengo ahí de frente mío. Diego, quiero que te pares, Diego. Diego viene por Juan José Paso para acá y ve 2 mujeres arrastrando un muchacho, desesperadas, golpeando la puerta de la vecinal buscando un médico. Y él estaciona el auto y viene corriendo. Y le dicen, ella se ahorcó. La madre y la hermana lo bajaron de la cuerda y lo llevaron. Y Diego comenzó a orar ahí en la vereda. Cuando llegó la ambulancia, el muchacho estaba sentado, respirando normalmente. ¿No es esto la potencia de Dios? Dios lo administra a través de la iglesia. Es tu hermano. Ahora, no vuela. Camina sobre la tierra. Es un trabajador, pero aprendió a administrar la potencia de Dios. Esta mañana lo tenía sentado ahí a los 2 juntos. Estaba Martín Manino y estaba Gamaliel. Martín Manino es aquel muchacho a quien los vecinos lo fueron a buscar desesperado porque el muchacho se había ahorcado, el hijo, y él lo bajó de la soga donde estaba ahorcado. Sus ojos ya salientes, llenos de sangre, sin pulso, sin respirar. E hizo esto, empezó a orar y la potencia del cielo se manifestó. Bueno, algo similar con Gamaliel. Él sale de la secundaria, gracias, sale de la secundaria y hay una valla y un hombre tirado en el piso, cubierto ya con una tela. Usted sabe que si el accidente, si la persona más querida está muerta, la ambulancia no lo levanta. Comprueban que está muerto y llaman que venga a la morgue. Esta fue la condición, ahí estaba, tapado. Pero se veía el zapato, el pie del hombre, y Gamaliel vio que era parecido al de su papá. Y él pensó, ¿cómo me sentiría yo si hubiera sido mi papá? Y comenzó a orar, adentro de él comenzó a orar. Toda la gente estaba ahí expectante, los curiosos estaban ahí, pero había uno que no era curioso, alguien que estaba ministrando en el poder del Espíritu. Se mueve la tela, el hombre se levanta, y para evidencia que era un milagro de Dios, se acerca a donde está Gamaliel con los demás compañeros y le dice, Dios te ama, Gamaliel. Y se fue caminando. A causa de eso, algunos compañeros se burlaron, otros se rieron, y una chica, con diferencia entre una pierna y otra, le dijo, yo no creo en Dios, pero vi lo que pasó ahí. Y Gamaliel oró y se le enderezaron las 2 piernas. ¿Cómo se llama eso? Potencia del cielo. Dios no tiene otro agente sobre la tierra que su iglesia.
que los creyentes. Por eso en la oración del cuerpo de Cristo suceden cosas poderosas. Amén. Dios puede usar tu vida poderosamente. ¿Y cuántos testimonios tenemos? ¿Cuántos milagros podemos contar? ¿Cómo la oración de los creyentes se ve respaldada por la potencia de Dios? Quiero animarte que cuando estás orando, tengas confianza que Dios te está oyendo. Y cuando estás socorriendo a alguien, a Dios le encanta que lo hagas y te va a respaldar. Y aquí están los testimonios. Personas que no vuelan en el aire, se sientan en una silla. Son normales. Hablas con ellos, pero se soltaron a que Dios los use. ¿Te gustaría decirle, Señor, úsame conforme a tu potencia? Esto fue lo que decía Pablo. Vivo conforme a la potencia del Señor. Por eso lo apedreaban, lo azotaban, lo tiraban como muerto y el tipo se levantaba y seguía predicando. Lo encarcelaban, lo torturaban, lo herían, lo lastimaban y en el medio de la cárcel, así puesto en el cepo, cantaba el Señor y Dios se hizo presente y abrió todas las celdas y soltó a los presos. Potencia. Tenemos la experiencia de ver la potencia del Señor, amén. Ahora vamos por la otra palabra. Presencia. La presencia de Dios es eso que sentís y no lo podés explicar. Yo no sé qué pasa, pastor, pero cuando cantamos estos coros yo estoy adorando, algo me invade. ¿Y qué sentiste? No sé, pero es glorioso. ¿Sabes qué estás sintiendo? La presencia de Dios. En tus momentos cuando estás de rodilla en tu devocional, no es emoción lo que te mueve. Es la presencia del Espíritu de Dios. Recuerdo tanto aquella ocasión cuando compramos la propiedad de Calle Perú. Habíamos orado y ayunado y teníamos las vigilias, que eran noches enteras de oración. Todos los meses teníamos una noche entera de oración. Y la petición principal, el nuevo templo. Y un día Dios abrió las puertas y entramos en negociación, primero alquilando y luego se dio el momento de comprarlo. Y siempre lo hice en conjunto, en equipo, pero algo sucedió que el día que fui por el boleto de compraventa, tuve que ir solo. No tuve nadie conmigo. Y allí estaba don Raúl, quien era declaradamente ateo, y su hermano Fernando. Y escribimos el boleto. Lo escribieron ellos, letra por letra, y lo firmamos. Qué emoción cuando lo firmamos. Yo les dije, muchachos, nosotros hemos orado tanto tiempo por esta negociación. ¿Ustedes me permiten hacer una oración? Dijeron, sí, pastor, ¿cómo no? Hice una oración tímida, breve, porque estaba con un ateo y con el otro que no sabía qué. Pero así nos tomamos como la ronda de amigos, nos tomamos así de los hombros. Hice una oración muy breve, los bendije. Y cuando termino de orar, Fernando me mira serio. Tiene los ojos grandes. Y me dice, yo no sé cómo se llama esto. O sea, pero me corrió una electricidad desde la nuca hasta los talones. Lindo, lindo, me decía, lindo. Pero nunca experimenté esto. ¿Qué estaba experimentando? La presencia de Dios. Cuando experimentas la presencia de Dios, te enamoras del Señor. Lo que vivís en estas reuniones tiene que ver con eso, experimentar la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios donde el corazón partido en pedazos empieza a sanarse. Es en la presencia de Dios donde tus ojos se abren, donde eso que no tenía esperanza para nada, se te abrieron los ojos y te diste cuenta que el Señor está con vos. Es en su presencia. Pero quiero todavía ir un poquito más lejos y entiendo que esta noche solo puedo introducirme a esta parte de la verdad, que es su persona, la persona. Y creo que como nunca nos hace falta comprender que hay una persona divina que es Dios el Padre. Hoy, con la inteligencia artificial, muchísima gente está siendo atrapada
Alguien le hizo la pregunta a la inteligencia artificial de las distintas líneas que hay, y eso salió en una información, le preguntó, ¿dónde está Dios? La inteligencia artificial le mandó fotografías de todos los lugares religiosos que se conocen. Porque la inteligencia artificial no es la inteligencia espiritual, que sabe que Dios está reinando en su trono. Y lo que el Espíritu Santo nos da no es inteligencia artificial, es inteligencia espiritual. Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Dios está en su trono. Él es una persona. Oh, es la persona divina que nos creó, es el que nos ama, es el que permitió que su Hijo Jesús viniera a entregarse por nosotros. Cuando leo en la Biblia lo que Jesús nos habló del Padre, es impresionante. Para que tu pie no tropiece en piedra. Mira las aves del cielo, y el Padre las cuida y las alimenta. Y leo en el libro de San Juan, capítulo 16, cuando Jesús dice, pidan en mi nombre. Y dice, y les digo que no, yo no rogaré al Padre, sino que el Padre mismo os oye. El Padre mismo te escucha. ¿Cómo nos explicó Jesús? Claro, nosotros tenemos la formalidad, la formación religiosa. Y cantamos el coro que te lo deben recordar muchos hermanos de mucho tiempo. Cuida tus ojos, lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila sin cesar. ¡Ja! Cuida tus ojos. Entonces tenemos el concepto de un Dios verdugo. Pero cuando leo lo que Jesús enseñó, le tengo que pedir perdón. Porque Él no es indiferente. Le tengo que pedir perdón porque digo, qué indiferente es uno. Porque el que nos da el aire para respirar es Él. Mirá, si por un minuto dijera el Señor, te castigo, 2 minutos sin respirar. Otra que el COVID. Pero Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿De cuántas maneras Jesús quería que entendiéramos el amor del Padre, cuánto Dios nos ama? ¿Por qué razón abrirnos a comprender que Él es una persona? Jesús siempre le dio al Padre el primer lugar. Si bien los necesitados Jesús no los perdió de vista, se compadeció, allí va hacia una dirección, pero viene una caravana, una mujer que está llorando por su hijo que está muerto y detiene todo y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Acá está el autor de la vida y levanta a ese muchacho del féretro. Jesús está atento a la necesidad. Ahora le pregunto, ¿cuántos necesitados están atentos al amor del Señor? ¿Cuántas personas están atentas al amor divino? Entonces, creo que descubrimos que estamos distraídos con tantas cosas, que siempre Dios para después. Y Él nos ama tanto que nos aguanta. El día que te decidiste buscarlo, te dice, por fin, te estaba esperando. Te estaba esperando. Por eso cuando alguien dice, pidamos que el Señor se acerque, te va a tocar el hombro y dice, estoy siempre acá. Dame lugar, quiero llenar tu corazón. Una persona no es un objeto. Una persona tiene sentimientos. Una persona tiene razonamiento. Una persona tiene facultad de decisiones. ¿Y sabe que Dios tiene sentimientos? Por eso Él se goza cuando una persona se arrepiente de sus pecados y es salvo. Porque si eso no ocurriera, va destino al infierno y Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso en tu grupo de fe, cuando una persona se entrega a Cristo, hay gozo en el cielo. Y claro, ¿qué imaginamos nosotros? Los ángeles haciendo fiesta, pero hacen fiesta por algo, porque ven la sonrisa en el rostro del Padre. ¿Te interesa alegrarlo a Dios el Padre? Porque Dios se alegra con los motivos que le alegran. A Dios le gusta que le creas. Le gusta. Y a veces tenemos que luchar con nuestros pensamientos de incredulidad.
Y cuando descubro que alguna veta de falta de fe se manifiesta en mí, yo le pido perdón. Porque están todas las razones para que yo le crea. ¿Cómo es que no le voy a creer? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces, necesitamos trabajar este aspecto. Dios es una persona. Ahora, claro, te suena el teléfono y atendés. ¿Es el objeto, el aparato el que te está hablando o es una persona? Es una persona. Te tocan el timbre en tu casa. ¿Es el aparato y los cables que suenan o es una persona? ¿Qué haces cuando es una persona? ¿Vas y lo atendés? Entonces vamos a ir comprendiendo de cuántas maneras Dios nos habla, de cuántas maneras Dios nos llama, de cuántas maneras nos ministra. Y vamos a ir aprendiendo a decirle, sí, Señor, yo te necesito. Sí, Señor. Entonces tenemos más experiencias en ver la potencia de Dios, testimonios hasta de resurrecciones, testimonios de sanidades, testimonios de milagros, testimonios de vidas cambiadas. Es la potencia de Dios. Sentimos la presencia de Dios. Y no es una emoción, no es un magnetismo que hace que te corra una cosquilla. No, es su presencia. Dios te hizo para llenarte de su presencia. Pero quiero abrirte los ojos, Él es una persona. Es la persona con la que más indiferentes somos. Un día comencé a entender esto con el Espíritu Santo y empecé a pedirle perdón. Porque dije, ¿cuántos momentos uno es indiferente con Él? Y el Espíritu de Dios está ahí y no se va, no te atropella, no te invade, no te usurpa. Está esperando que le des lugar. Y comencé a pedirle perdón. Y de inmediato descubrí cómo Él empezó a abrirme los ojos y abrirme el entendimiento respecto a la persona de Dios el Padre. Así que le estaba pidiendo perdón al Espíritu Santo y tuve que empezar a pedirle perdón al Padre. Porque tal vez no distinguía que es una persona que tiene sentimiento. ¿Cómo le duele a las personas los actos de indiferencia, verdad? ¿Crees que a Dios no le duele? ¿Crees que a Dios no le duele? Le duele. Le duele cuando no le crees. A todo padre le duele cuando sus hijos se pelean. ¿Crees que no le duele a Dios cuando estás mirándote mal con algún hermano? Pero si pudieras ver cómo Dios se alegra cuando te reconcilias. Por eso Jesús estableció principios como este. Perdonar, perdonar, perdonar. Y pedí todo lo que quieras, que el Padre lo responde. Muchas cosas que estorban el obrar de Dios en nosotros, no es que no quiera obrar, es que no hemos sacado del medio los obstáculos. Donde hay comunión, el poder de Dios se mueve. Y este principio Jesús lo instauró muy, pero muy claro. Jesús nunca habló de un Dios de bolsillo. Nunca habló de un Dios a la carta. Habló de un Dios soberano, santo, sublime. El Dios que creó todas las cosas con la palabra de su poder. Su potencia se hizo notoria en la creación. Su presencia se manifiesta permanentemente. Voy a decirte algo y quiero que recuerdes el día de hoy. Cuando empieces a prestar atención que Dios es una persona y a tratarlo como una persona divina, tu vida es transformada completamente. 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 Tus ojos espirituales comienzan a abrirse y comenzás a ser ese canal por el cual la potencia de Dios se hace notorio. Cuando yo recibí este testimonio de la hermana Carolina,
le mandé a los obreros diciéndole esto: el Dios invisible se hace visible a través del cuerpo de Cristo. Decirle al Señor: cuánto quiero eso, Señor. Entra en oración ahora. Decirle: yo quiero eso, Señor.